Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta. Ha fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba, ex vicepresidente del Gobierno, fue también ministro del Interior, ministro de Educación, un histórico dirigente del Partido Socialista. Ha estado en los distintos gobiernos del PSOE desde la época de Felipe González y siempre siendo un peso importante en todo lo que acontecía de puertas hacia adentro en el Partido Socialista. El pasado miércoles sufría un ictus y desde entonces ha estado en estado grave, ingresado en el hospital de Majadahonda en Madrid. Alfredo Pérez Rubalcaba tenía 67 años. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interrumpía y modificaba su agenda, volvía precipitadamente desde Rumanía, país en el que estaba celebrándose una cumbre de la Unión Europea, y hoy también Pedro Sánchez tendría que haber estado en Barcelona para el inicio de esa campaña electoral, para estar arropando a los candidatos del Partido Socialista, pero ha permanecido en Madrid porque el estado de salud de Alfredo Pérez Rubalcaba se había agravado. Por lo tanto, Sánchez seguía en la capital. Hoy se ha celebrado ese Consejo de Ministros y en torno al mediodía Alfredo Pérez Rubalcaba ya perdía la vida. La capilla ardiente va a ser instalada hoy mismo a las 8:30 en el Congreso de los Diputados. El Partido Socialista rápidamente, a través de las redes sociales, mostraba las condolencias a la familia del que fuera ministro del Interior y vicepresidente del Gobierno. Ahí lo estamos viendo, nos acaba de dejar nuestro compañero Alfredo Pérez Rubalcaba. Estamos sin palabras y rotos de dolor. Nos deja un hombre bueno y brillante en todos los sentidos. Nos deja un hombre de Estado que trabajó por la paz y el bienestar de todos y todas. También el tuit del propio Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, acordándose de Pérez Rubalcaba, hombre de Estado y socialista comprometido, una vida entera dedicada a servir a su país. El fin de ETA y grandes avances sociales llevan su firma. Gracias, Alfredo, todos, España y el PSOE estaremos siempre en deuda contigo. Mi cariño para Pilar, su familia y amigos. Por supuesto, desde este programa pues enviamos las condolencias a la familia de Alfredo Pérez Rubalcaba, como no podía ser de otra manera. En este vídeo repasamos pues en apenas 2 minutos la trayectoria política de Pérez Rubalcaba. Alfredo Pérez Rubalcaba, nacido en 1951 en Solares, Cantabria, fue una figura importante del Partido Socialista Español. El profesor de química se lanzó a la política en los años 80, llegando a ser ministro de Educación en 1992 con Felipe González. Se convirtió en ministro de Presidencia en el año 1993, un cargo que ostentaría hasta el año 96. Rubalcaba mantuvo el acta de diputado durante el gobierno de Aznar y volvió al gobierno socialista de la mano de Zapatero en el año 2004, en un triunfo electoral que orquestó él mismo, pues dirigió la estrategia de la campaña. Así, fue nombrado portavoz del Partido Socialista en el Congreso y en 2006 se convirtió en ministro de Interior. Esta nueva etapa se vio manchada por la supuesta participación de Rubalcaba en el caso Feisán, el caso de la red de extorsión de la banda terrorista ETA con filtraciones por parte de la policía. El Partido Popular solicitó su dimisión hasta en 46 ocasiones, pero el socialista lo negó todo. Rubalcaba fue ganando popularidad en el partido y acabó ostentando 3 cargos de gran responsabilidad en 2010: el Ministerio de Interior, la portavocía y la vicepresidencia del Gobierno. Tras el mandato de Zapatero fue elegido como candidato a la presidencia del Gobierno. Ya era el líder del partido. Sin embargo, la gran crisis económica que asoló el país arrebató el gobierno a los socialistas y se lo dio al Partido Popular. Tras la derrota, Rubalcaba se afianzó como líder del partido tras vencer en las primarias a la Secretaría General a su rival Carme Chacón. Finalmente, tras el fiasco de las europeas de 2014, renunció a la Secretaría General y posteriormente a su acta como diputado. Tras su etapa política, volvió a las aulas de la Universidad Complutense de Madrid para retomar la docencia, además de formar parte del consejo editorial del periódico El País hasta el año 2018. Extensa y controvertida sin duda la carrera política de Alfredo Pérez Rubalcaba. Hoy nos acompaña en la redacción abierta Jesús García Conde, candidato de Vox a la Junta de Castilla y León. Muy bienvenido. Pues muy bienvenido, Javier, y yo me quiero sumar también a las condolencias a la familia de Pérez Rubalcaba. Yo creo que no soy yo la persona ni es el momento para ponderar la figura política de Rubalcaba, por más que tenga
ángulos para todos los colores, pero en todo caso la muerte nos iguala a todos, decía Manrique, y en este momento el recuerdo del que se está hablando que hay que tener para Rubalcaba, un cristiano, un católico como soy yo, lo utilizará haciendo un responso por él, que es como los cristianos recuerdan a la gente que nos deja. Pues ahí quedan esas palabras, Jesús. Yo te iba a empezar preguntándonos sobre Rubalcaba. Coincido contigo en que hoy no es el día de desgranar, ¿no? Y de ir al meollo de su carrera política. Hoy es el día de las condolencias. Eres el candidato de Vox a la Junta de Castilla y León. Yo lo primero que te quería preguntar, más allá de la candidatura, las elecciones del 26 de mayo están ya a la vuelta de las esquinas. Anoche comenzaba la campaña electoral sobre los resultados de las elecciones generales del 28 de abril. ¿Qué cuerpo se te quedó cuando Vox cosechaba 24 escaños, 2,7 millones de votantes, pero sobre todo que Pedro Sánchez y la izquierda suman para seguir en el poder? A ver, el cuerpo que me quedó a mí como vallisoletano es, efectivamente, es una sensación agridulce la que ha quedado de las elecciones generales. Para un vallisoletano como yo y para un miembro de Vox como yo, la parte dulce está en que por fin Valladolid va a tener un diputado que va a defender en el Congreso aquello que para mí es fundamental defender, España y la libertad, y eso Pablo Sáez lo va a hacer, y tengo la satisfacción de que va a haber un diputado de Vox y de que ese diputado de Vox sea Pablo Sáez, que es una persona extraordinaria y con una trayectoria impecable, y es una satisfacción que entre en el Congreso por Vox. La parte agria, efectivamente, está en que no se ha podido desalojar a Sánchez de la Moncloa, pero no será eso por culpa de Vox, a pesar de, como están diciendo otros, sino porque otros no han hecho lo que tenían que hacer y su parte del frente no lo han defendido en condiciones y se ha derrumbado. Desde luego para Vox ha sido un éxito que 2.700.000 personas contra el ninguneo de la prensa en el mejor de los casos, contra las manipulaciones, contra todo lo que eso nos ha dicho, pues aún así hay 2.700.000 personas, y la parte más importante, que es que tú eres andaluz, que es 400.000 personas votaron en su momento a Vox y ahora son 600.000. Eso significa que allí donde se ha votado a Vox, se va a votar más a Vox todavía. Ese análisis, por cierto, es totalmente certero porque son datos, son números. Sí. En Andalucía se obtuvo Vox el pasado 2 de diciembre 400.000 votos, ahora más de 600.000. Es que Ciudadanos y el PP, creo que el que más de los dos ha sacado 750.000. O sea que el margen es muy estrecho entre la primera fuerza de la no izquierda en Andalucía y Vox. 150.000, 100.000 votos de diferencia. Ese es un análisis interesante que sin duda puede explotar Vox. Otra cosa son los escaños, puesto que la ley DON no proporciona de una manera... Yo tampoco quiero utilizar el término justo, es el sistema electoral que tenemos desde el año 1978, pero que no es número total de votos dividido entre escaños. No se hace así la ley DON, así no se reparten los escaños en el Congreso de los Diputados. No es una manera proporcional, pero ese análisis sí que yo creo que deberían explotarlo más, el de los votos absolutos. Es que Vox ha sacado casi 2,7 millones, pero es que el PP ha sacado 4,3 y Ciudadanos 4,1. No hay tanta diferencia entre el primero y el tercero. Y no solo eso, sino que es que los asuntos que ha puesto Vox encima de la mesa se estaban sin poner encima de la mesa desde hace mucho tiempo. Es decir, en el análisis cuantitativo es como lo estás diciendo tú, pero en el cualitativo es que ahora se habla de España en condiciones, se habla de España sin complejos. A lo menos hay 2.700.000 personas que hablan de España sin complejos. Y los otros querrían, pero bueno, están en ello y lo harán. Se habla de la ideología de género, se habla de los chiringuitos de género, se habla de la caza, del mundo rural, de todas esas cosas que el cosmopaletismo había dejado fuera del debate político, y ahora, gracias a Vox, eso está encima de la mesa. De todas maneras, yo no quiero ofender a nadie. Esto de llamar a Ciudadanos la no izquierda puede funcionar aquí y allá, pero desde luego en Castilla y León no. En Castilla y León, el que se presenta por Castilla y León por Ciudadanos se llama Francisco Igea, y hace poco lo vimos en el Ateneo Republicano, en una especie de batucada de Podemos, con la bandera republicana detrás, en un sitio donde unas veces se homenajea a una que estaba en el Elgin,
y tal, hablando de la sanidad pública de Castilla y León, que sí, que efectivamente tiene sus problemas, pero yo no sé si es el entorno para hablar de ellos y la compañía en la que él estaba. Estaba con el representante de Podemos y con el representante de la izquierda. Pues bien, para los castellanos-leoneses que estén viendo este programa, que lo vean en algún momento, Vox es la garantía para que esa foto del Ateneo Republicano no sea la que al final gobierne en Castilla y León. Porque en el otro lado está el Partido Popular, pero que no se sabe a día de hoy, hacia las 6:10 a lo mejor sale Rajoy, a las 6:20 igual es Aznar. Entonces es una cosa que no, desde luego no ofrece las garantías suficientes para ponerse enfrente de todo lo que puede venir de ese lado de la izquierda. Desde el 28 de abril, esas elecciones generales, el PP cosechaba un resultado lamentable, 66 escaños. Venía el PP de 137 en 2016 con Mariano Rajoy y con el propio Mariano Rajoy en 2011 186. Recuerden que eran los años más duros de la crisis. Zapatero estuvo 7 años en la Moncloa, casi, bueno, yo diría que 4,5 millones de desempleados, de parados en España. Lógicamente en aquellas elecciones lo que primó fue el empleo, la economía, y por eso ganó el Partido Popular. No había más opciones que PSOE o PP en aquellos comicios generales, pero desde entonces el PP ha ido perdiendo terreno, perdiendo escaños cada vez más. La lectura que han hecho en Génova 13, después del 28 de abril, es que esto se debe a la campaña dura, dicen, que ha hecho Casado, tratando de emular a Vox. Y es verdad que algunas de las propuestas de Vox las ha copiado Casado durante la campaña electoral. Sin embargo, no se ha profundizado. Yo creo que más allá de haber sido presionado y espoleado por figuras como Núñez Feijóo, Moreno Bonilla, aunque no tiene tanto peso como Núñez Feijóo en el Partido Popular, es cierto, pero bueno, ahí está de presidente de la Junta. Contra todo pronóstico. Esos 66 diputados lo que abren es una tremenda crisis dentro del PP, puesto que pierde poder territorial y mucha gente se queda sin cargo. Eso enciende todas las alarmas en el PP. No se está haciendo una lectura ideológica de por qué se han perdido tantos millones de votantes, han perdido la confianza de tantos millones de españoles. Hoy hemos visto a Pablo Casado otra vez con la monserga de la fragmentación y del voto útil. ¿Cómo responde Vox a estos ataques o a esta lectura del 28 de abril? Pues lo primero que responde Vox y cualquiera de los que nos está viendo es que el voto no es ni de Pablo Casado, ni de Rajoy en su momento, ni de nadie. El voto es de cada uno de los ciudadanos, no es de nadie. Y ese voto está para que los ciudadanos lo pongan allí donde al ciudadano le resulte más conveniente, más útil para él y más satisfactorio ponerlo. Donde lo habían puesto había servido para que 186 diputados del Partido Popular con mayoría absoluta no hicieran nada, es decir, conservaran lo malo que había hecho el Partido Socialista, que había destruido lo bueno que había, si es que lo había, anterior. Es decir, eso es lo que habían hecho los 186 diputados de Rajoy, mientras Casado era vicesecretario de Comunicación de Rajoy. Y esa lectura de echarle la culpa a otro significa que si le echan la culpa a otro es porque ellos no tienen nada propio que ofrecer. Ese es el problema. Es decir, si es otro, si es Casado, si son las ideas de otro las que tienen la culpa, es que por exclusión nosotros, es decir, el PP no tenemos nada que ofrecer y podemos avanzar en tanto en cuanto no haya otros. Pero es que ahora hay otros que han levantado las banderas, esas que unos pensaban que izaba el PP con algo de ingenuidad porque no lo hacía. Y ahora hay otros, hasta Vox, que mantiene esas banderas de la unidad de España, de la libertad, de esa referencia que tiene el PP ahora, Feijóo, no sé yo, desde luego. Él mantiene ahí una ley de diversidad sexual, él mantiene esa política con el español, que no es lo que dice Casado en otros sitios, pero ahora existe Vox. Ahora se puede votar con ilusión y ahora se puede votar sin la nariz tapada. Y cada vez más gente lo hará. Y por eso Vox será cada vez más decisivo. Jesús, hay una lectura que a mí me gusta, la comparto, porque es un gran periodista, Carlos Esteban, en eltorotv.com. Cada mañana escribe una columna de análisis político de cómo están las cosas. Y él lleva tiempo diciendo que el Partido Popular es el PSOE, pero con 5 o 10 años de retraso. Que el PSOE, con toda su ingeniería social, con todas sus propuestas ideológicas, las va exponiendo, legislatura a legislatura. El PP en el primer momento siempre se opone. Caso del aborto, evidente, ¿no? Presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional en el año 2010, 9 años después, por cierto, no tenemos la respuesta del Constitucional. No se ha resuelto ese recurso. Yo creo que
sobran las palabras, ¿no? Sabemos por qué no se ha resuelto ese recurso acerca de la constitucionalidad o no de esta ley, pero el caso es que el PP también se opuso a la ley de matrimonio homosexual. Al principio también rechazó la ideología de género, no a la negociación con ETA, luego también se sumó Rajoy, y son muchas las cuestiones que al final, al cabo de los años, el PP las va asumiendo, no con entusiasmo, pero siempre asumiéndolas. Es decir, que no da la batalla de las ideas y que tan solo se conforma con alternar, con compartir el poder con el Partido Socialista cada 4 o cada 8 años. Sí. Es una... Al final, entiendes que el PP no tiene un plan final para España, no tiene un plan ideológico para España. Es un plan de poder, de repartirse sencillamente los escaños, nada más que eso. Es que el PP es alternancia, no es alternativa, son cosas distintas. El PP no es la alternativa al PSOE, sino es el PSOE con retardo. Eso no es la alternativa al PSOE y a las ideas de la izquierda es Vox. No es Ciudadanos, no es el PP, la alternativa al poder y a las ideas que trae la ideología, la hegemonía cultural, la hegemonía cultural de la izquierda es Vox. Lo que hace el PP efectivamente es incorporar, es asumir primero la superioridad moral de la izquierda, asumirse ellos, es decir, como una anomalía histórica, porque si no, pues ellos tendrían el coraje de dar la batalla ideológica, pero ellos mismos saben que ocupan un hueco en el tablero que es prestado. Y eso es así como lo interiorizan. Entonces, el resumen para los que nos estáis viendo es: el PP no es la alternativa, es alternancia, la alternativa es Vox. Jesús, el cambio de criterio de Casado. Ya hemos hablado que, bueno, Santiago Abascal siempre ha calificado a Albert Rivera y a Ciudadanos como la veleta naranja, pero últimamente también ha calificado al Partido Popular y a Casado de veleta azul, más allá de la derechita cobarde, también por los constantes cambios de opinión. 48 horas antes de las elecciones generales del 28 de abril, Casado tendía la mano a un pacto con Abascal, a un gobierno de PP y Vox. Sí. Y 24 horas después de las elecciones generales, cumbre en Génova 13, todos los varones del PP, todos alertados por la pérdida de poder territorial, nos quedamos sin escaños, señores, aquí hay que hacer algo. Y lo primero que se hizo fue llamar ultraderecha a Vox, situándolo fuera del terreno parlamentario. Pues sí, y eso a los primeros que habrá ofendido es a la propia gente del PP, la buena gente del PP, que la hay y la hay a montones, que son esos que en los colegios electorales te cogen del brazo y te dicen: mira, yo soy apoderado del PP, pero ojalá vosotros saquéis. En fin, esa es la intrahistoria, son las interioridades del PP, que no es lo que piensa Casado, que no es lo que está diciendo Feijóo, que es otra cosa, y son los que en un momento dado nos van a dar la confianza y se van a acabar cansando. El PP se ha convertido en esto, en algo que desde luego no es un valor seguro. Están centrados, dicen... Era su eslogan de campaña. Ya, pues ahí se ha quedado, en un eslogan. Desde luego no es un valor seguro. A mí alguien que me dice que me ofrece entrar en el gobierno un día, en los 4 días, me califica con eso, que para ellos es la hoguera del infierno, pues evidentemente no es un valor seguro. Dicen que están centrados en nuestro futuro, probablemente porque ellos no lo tienen. Ellos no tienen más futuro que estar repitiendo constantemente eslóganes como este. Esto en relación al Partido Popular. En relación a Vox, no se han sacado todos los escaños que muchos esperábamos. Y hemos visto ya que para esta campaña de las municipales autonómicas europeas, Vox ha cambiado algunas cosas. Va a aparecer más en los grandes medios. Iván Espinosa de los Monteros, que es quien está dirigiendo la campaña de Vox para el 26 de mayo, ha reconocido que le gustaría ver a Santiago Abascal en más entrevistas, en televisiones, en radios, en cierta medida reconociendo que Vox se ha equivocado en apostarlo todo a las redes sociales. Que las redes sociales está muy bien, que ha penetrado sin duda, que ha llegado ese mensaje a la gente más joven, pero que luego hay otros millones de españoles que se siguen informando a través de los medios de comunicación convencionales. Y aunque a uno le pinten la cara en la Sexta, o en la 4, o en la 5, o en Antena 3, tiene que estar ahí para rebatir y tratar de explicar las propuestas. Eso ha cambiado en Vox. Bueno, pero la responsabilidad de que Vox no estuviera en el momento que más personas había viendo la televisión e informándose de política, no la ha tenido Vox, la ha tenido la Junta Electoral Central. Eso respecto a los debates, sí. Bueno, pero es cuando había 7 millones de personas viendo la televisión. A Ana Rosa, que hace lo de la Sexta Noche y tal, lo verá mucha gente, pero menos que un debate. Entonces, pues en Vox cambiarán, irán los líderes irán a más medios, a más entrevistas, bueno, no lo sé.
El caso es que, desde luego, yo por lo que he visto en Valladolid, es a 5.000 personas, algo que no se había visto en la vida, a 5.000 personas en el Miguel Delibes el día 15 de abril, abarrotando el auditorio y, en fin, creando ese ambiente que luego ha llevado a Vox a tener un diputado contra todo lo demás. Si ahora encima salimos en la tele, pues nada, que se preparen las urnas para rebosar de votos de Vox. Jesús García Conde, candidato de Vox a la Junta de Castilla y León, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros. Nos vamos a la publicidad, volvemos enseguida. Un repaso a ese pistoletazo de salida. Arranca la campaña electoral para esos comicios del 26 de mayo, europeas, autonómicas y municipales. Volvemos enseguida. Pues anoche arrancaba la campaña electoral, acabamos de salir de una, la de las generales, comicios del 28 de abril y ya estamos en otra, elecciones autonómicas, municipales y europeas 26 de mayo. Sin duda el Partido Socialista puede sonreír porque fue el partido más votado, porque las encuestas, el CIS de José Félix Tezanos, que tantas veces lo hemos criticado, acertó plenamente sobre lo que querían los españoles ese 28 de abril. Ayer veíamos esa encuesta del CIS que otorgaba al PSOE un magnífico resultado en la mayoría de comunidades autónomas y también en las grandes capitales. Por ejemplo, en Madrid, Manuela Carmena repetiría ahora ya no es Ahora Madrid, sino Más Madrid, pero repetiría, apoyada, eso sí, por el Partido Socialista en la capital de España. El Partido Popular arrancaba ayer Pablo Casado arropando en el templo de Devoz a Isabel Díaz Ayuso, que es la candidata a la Comunidad de Madrid, y también a Martínez Almeida, candidato al Ayuntamiento, a la capital de España. Díaz Ayuso y Martínez Almeida. Vamos a verlo. Ya les indico que van a tener enfrente a una candidatura formada, preparada, ambiciosa, ilusionada y que va a seguir, como digo, mirando hacia el futuro. Se equivocan. Se equivoca aquel que piensa que todas las personas que estamos aquí nos vamos a arrugar absolutamente nada por una superioridad moral que nadie les ha dado y que porque Tezanos se empeñe una y otra vez es mentira. Si salimos todos a votar, si salimos todos en estas 2 semanas a la calle a convencer a todo el mundo de nuestro proyecto, porque tenemos el mejor proyecto y el mejor partido, ganaremos el 26 de mayo y pondremos final a 4 años de izquierda. Y estos 4 años de Manuela Carmena serán única y exclusivamente un paréntesis en la historia de Madrid. Qué bonito sitio de Madrid, el templo de Devoz. Qué bonito sitio. Alguno podría hacer ahí la broma de, bueno, el tema Egipto, el tema de los faraones sepultados, momificados. Vamos a ver el Partido Popular cómo sale parado de los comicios del 26 de mayo. Ya hemos visto el poder que han ido perdiendo paulatinamente en los últimos años por esa falta de discurso y ya de credibilidad. Esos bandazos del señor Pablo Casado que dice un día, señora Abascal, usted y yo juntos al gobierno. Al día siguiente, señora Abascal, usted es de ultraderecha, no voy con usted ni a comer jamón. Este es el PP, que no tiene clara ninguna idea y que está siempre a rebufo de lo que dice la izquierda. Hoy, Pablo Casado en Zaragoza, una vez más, llamando al miedo, la fragmentación del voto, la gente que vota a Ciudadanos, a Vox. Esto es en lo que está ahora mismo el Partido Popular. Los españoles del centro y la derecha, no voy a decir que se equivocaron, pero bueno, no han reparado en que dividiendo el voto dábamos más escaños, aunque empatáramos en votos, al bloque de la izquierda, de los comunistas y de los independentistas, y por tanto, pues nada, que tengan ese aval para seguir gobernando. No, vamos a hacer un contrapeso. Vamos a decir que es muy importante que sepan que no tienen autopista libre para pactar con quien quieran. Que sepan que hay ayuntamientos y autonomías en las que se les va a decir no estamos de acuerdo con esa izquierda. Vox, también con esperanza afrontando ese 26 de mayo, han cambiado algunas cosas en el partido de Abascal. Lo hemos comentado anteriormente con Jesús García Conde. Por ejemplo, no apostarlo todo a las redes sociales. No creer que la sociedad española es la sociedad norteamericana, que a Donald Trump le valió, le bastó el tema de las redes sociales para ganar unas elecciones presidenciales en Estados Unidos, nada más y nada menos. En España lo han hecho bien los señores de Vox con las redes sociales, han penetrado, su mensaje ha llegado a millones de jóvenes, pero
la mayoría de los españoles aún se siguen informando en los medios de comunicación tradicionales, convencionales, las grandes radios y las grandes televisiones. La estrategia ahora es tratar de que Abascal y el resto de candidatos pues aparezcan en esos grandes medios, aunque bueno, pues eso le cueste tener que enfrentarse, y para eso se supone que están aquí los de Vox, tratar de neutralizar el discurso dominante progre. Abascal, Javier Ortega y Rocío Monasterio ayer por la tarde en ese inicio de campaña de Vox. Queremos una ciudad donde en primer lugar se empiece por respetar a nuestra policía municipal. En segundo lugar, un Madrid donde puedan circular a cualquier hora del día o de la noche nuestros jóvenes sin miedo a que los atraquen, sin miedo a que se produzcan violaciones, sin miedo a que en los negocios se produzcan asaltos, sin miedo a que los turistas empiecen a huir de determinadas zonas, que por cierto, barrios de Madrid donde ya nos dicen que no entra la policía porque hay bandas de Latin Skin o bandas de emigrantes ilegales que tienen tomado el barrio. Es que esto no puede ser, es que queremos una ciudad libre y segura. Y nosotros venimos a dar voz a muchos españoles que no tenían voz, y así lo vamos a hacer en Madrid. En Madrid vamos a ser la voz de muchos que quieren que se hable de sus problemas, de los problemas de todos los días, y queremos hablar de Madrid en igualdad de oportunidades, de que no se olvide las distintas ciudades que hay en Madrid, los distintos pueblos, el entorno rural del que ya nadie habla. Distorsión hasta la extenuación y distorsión sin escrúpulos, que ha llegado incluso al intento de distorsionar lo que es una gran victoria, la gran victoria de Vox en estas pasadas elecciones generales. Y muchos se van a sumar en el resto de instituciones en España a partir del próximo 26 de mayo. Así que nosotros no vamos a dejar de ninguna manera que esa distorsión que algunos pretenden hacer sobre nuestro gran triunfo se consolide. Y no vamos a permitirlo, entre otras cosas, porque aspiramos a tener un resultado todavía mejor en las próximas elecciones europeas. Iván Espinosa de los Monteros es el director de la campaña, es quien está diseñando y decidiendo casi todo en esta campaña electoral, en la que Vox pretende sacar un buen resultado en las municipales, autonómicas y europeas del próximo 26 de mayo. Anoche, Iván Espinosa de los Monteros estuvo en El Gato al Agua con José Javier Esparza. Vamos a ver qué es lo que decía acerca del perfil del votante de Vox, que por cierto, un cambio de la estrategia más allá de tratar de aparecer en los grandes medios, es tratar de llegar a más gente, por ejemplo, el perfil de la clase trabajadora, que Vox quiere llegar al mismo y, lógicamente, ganarse su confianza y su voto. Vamos a verlo. Vox es un partido que no va de clases, no va de ricos o pobres. Es un partido de sentido común, es un partido que defiende la unidad de España, es un partido que defiende una forma de entender la política mucho más austera, donde buscamos una manera de recortar el gasto político sin que afecte a los españoles, sino para que los políticos dispongan de menos dinero porque lo malgastan. No solo a veces es una cuestión de corrupción, es que a veces simplemente lo gastan muy mal, lo gastan con muy poco criterio. Todas esas cosas yo creo que apelan a gente de todo tipo de extracto socioeconómico, pero a nosotros nos importa mucho aquella gente que tiene más dificultades para llegar a fin de mes, aquella gente que trabaja en esos polígonos. La entrevista que concedía José Javier Esparza en El Gato al Agua ayer, Iván Espinosa de los Monteros también le preguntó, entre otras muchas cuestiones, sobre el voto útil, este arma que está utilizando constantemente el Partido Popular y sus medios afines, el periodismo asustaviejas, tratando de asustar a la gente, de que la gente no vote en conciencia al partido que entiende que mejor representa sus ideas y sus valores, que esté siempre secuestrado por unas siglas, en este caso las del Partido Popular. Iván Espinosa de los Monteros. Lo que realmente yo creo que muchos españoles se van a sentir muy identificados es que hasta ahora en el Congreso de los Diputados había 350 diputados que pensaban sustancialmente lo mismo, que defendían sustancialmente lo mismo. A partir de ahora habrá 326 que seguirán defendiendo sustancialmente lo mismo, pero habrá 24 que darán voz a 2.700.000 españoles que antes no tenían voz y que antes las ideas que tenían, las ideas que compartían con sus amigos, en su familia, con sus chats de WhatsApp, que no salían de ahí, hoy las van a escuchar en el Congreso. Y por parafrasear un poco a Adolfo Suárez, vamos a hacer normal a nivel político lo que ya es normal a nivel de calle, cosas que todos los españoles piensan, o muchos españoles piensan, y que nadie está representando en el Congreso de los Diputados. Y esa es la verdadera utilidad del voto, tener a alguien que te da voz y que te representa en una institución donde nadie más te representa. Ciudadanos, uno de los partidos que puede sonreír después del 28 de abril,
se quedó a tan solo 200.000 votos del Partido Popular, el PP sacó 4,3 millones y Ciudadanos 4,1 millón de votos. Un buen resultado, nadie daba un duro por Rivera, todo el mundo pensaba que Ciudadanos iba a caer por la indefinición constante a la que Rivera tiene sometidos a sus simpatizantes. No tiene verdaderas posiciones fijas sobre tantos asuntos. Rivera, la verdad, que no estuvo nada mal en los dos debates televisados, el de A3 Media y el de Televisión Española, y hay quienes apuntan a que eso le ayudó bastante a crecer en esa recta final de la campaña electoral de las generales del 28 de abril. Ahora Albert Rivera se ofrece como la resistencia, por cierto, un término copiado a Vox. Vamos a ver primero al señor Rivera y luego vamos a ver lo que decía Santiago Abascal la misma noche del 28 de abril. Si Sánchez e Iglesias van a gobernar España, tiene que haber una resistencia y una victoria para que sea un contrapeso al gobierno de Sánchez. Si Sánchez quiere subir impuestos, tiene que haber gobiernos que bajen impuestos. Si Iglesias quiere machacar a las clases medias y las familias tienen que tener gobiernos autonómicos y municipios que les defiendan. Si en Europa algunos quieren destruir Europa y España como los separatistas, en Europa hay que tener un gran resultado para defender a España y a Europa. Así que os propongo que vayáis a votar con un doble sentido. La papeleta naranja, por un lado, es ilusión, es equipo, es experiencia, son ganas, y por el otro lado es un freno que hay que pisar para que Sánchez, Iglesias y sus políticas no lleguen más lejos, para que las comunidades autónomas como esta y muchas otras estén gobernadas con sensatez. A pesar de todo eso, aquí estamos con 24 diputados y se ha producido verdaderamente un milagro. Es increíble que con todo eso hayáis llegado hasta donde lo habéis hecho. Esto es solo el principio y, como suele decir nuestro compañero Javier Ortega, bienvenidos a la resistencia. Seguimos adelante, seguimos sin miedo a nada ni a nadie, seguimos por España. No sé si Rivera le ha copiado a Abascal, pero lo cierto es que Abascal usaba ese término de bienvenidos a la resistencia y ahora Albert Rivera en Ciudadanos quiere ofrecer ese mensaje a los votantes que Ciudadanos es la resistencia contra Pedro Sánchez. Ignacio Aguado es el candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid y Begoña Villacís, candidata al Ayuntamiento. Tenemos el mejor proyecto, tenemos el mejor equipo para olvidarnos de los miedos y hablar de ilusión y contar nuestro proyecto. Es una campaña que va a ser decisiva. Yo diría que va a ser una campaña histórica, por muchas razones. Es la primera vez en la historia que después de 40 años de bipartidismo pueda haber un partido distinto a PP y PSOE que lidere gobiernos en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades autónomas. Somos un partido unido, siempre lo hemos sido, somos el partido más unido, saquemos esa fuerza que nosotros tenemos, porque lo que vamos a necesitar en estas elecciones es unión, es sumar, es movilizar, porque no nos podemos permitir que vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido en el Gobierno de España. En Madrid no va a ocurrir. Os lo puedo asegurar. En el Partido Socialista, y volvemos a la noticia con la que abríamos la redacción abierta, ha fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba, el que fuese vicepresidente del Gobierno, ministro del Interior, ministro también de Educación con Felipe González. A los 67 años, el miércoles sufría un ictus de forma repentina y hoy, viernes, a eso del mediodía, perdía la vida Alfredo Pérez Rubalcaba. El PSOE ha cancelado su campaña electoral y antes de eso, anoche, iniciaba la campaña Ángel Gabilondo, candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid. Si no sentimos también la historia de 140 años y de un socialista en una situación ahora difícil, si no nos sentimos vinculados unos con otros, si no tenemos esa emoción, no tendremos el único sistema que hay de lograr buenos resultados, que es provocar una auténtica, cuando la emoción es compartida tiene nombre, una auténtica conmoción social. Y este es el momento. Y ahora podemos, y estamos cerca, estamos muy cerca de ir poquito a poco. Anoche, como decimos, comenzaba la campaña electoral y en Alcorcón, polémica. Polémica porque el alcalde, David Pérez, del Partido Popular, mantiene una trifulca con algunos miembros concejales del Partido Socialista en ese ayuntamiento madrileño. Se quejaban los del Partido Socialista de que los señores del PP habían colocado carteles en una zona
que la Junta Electoral había destinado al Partido Socialista. La cosa llegó a tanto que el PSOE incluso dice y ha presentado una denuncia que David Pérez llegó a agredir al socialista Miguel Ángel González, concejal, como decimos, del Ayuntamiento de Alcorcón. Hemos querido hablar con el señor Pérez, pero de momento no lo hemos logrado para que nos expliques en qué consistió esa trifulca. Es verdad que fuentes del PP han manifestado al diario ABC que efectivamente en su partido se habían equivocado, que pegaron carteles en una zona que estaba designada por la Junta Electoral al Partido Socialista. Aquello subió de tono y incluso, según fuentes del PSOE, pues se llegó a las manos y de ahí la denuncia contra el alcalde David Pérez. Seguimos con más asuntos en la campaña de Podemos. Pablo Iglesias, en la pasada campaña, en las generales, pues adoptaba un perfil bajo y eso la verdad que le propició que la caída no fuese tan abrupta como podría haber ocurrido. Sin duda, con ese resultado magnífico del PSOE subiendo de 84 a 123 escaños, Podemos bajó, pero tampoco cayó tanto. Pablo Iglesias confía en mantener los muebles, en mantener el partido, que no haya mucho incendio interno después de la salida de Íñigo Errejón, que se va a presentar, como todos ustedes saben, a la Comunidad de Madrid bajo las siglas de Más Madrid, no bajo las de Unidas Podemos. Y Pablo Iglesias confía, pues agitar el voto útil en el sentido de ser el voto del cambio contra la derecha en su partido y no el del PSOE, pero sin duda lo va a tener muy complicado porque el PSOE viene de hace unas semanas de sacar un muy buen resultado. Vamos a ver a Pablo Iglesias pidiendo un gobierno de izquierdas de verdad. Estas elecciones van a ser muy importantes en clave estatal. Después del día 26 vamos a tener que hablar de muchas cosas. Creo que hemos demostrado muchas cosas en las elecciones generales, pero del resultado de las elecciones municipales, autonómicas y europeas va a depender en buena medida que tengamos un gobierno de izquierdas de verdad, no solamente en el programa, también en las políticas que lleve a cabo. Y estoy convencido que va a haber millones de votantes progresistas que van a votar garantías. Garantías de cambio, garantías de derechos sociales, de políticas de vivienda digna, de que se hace una reforma fiscal, de que se cuida la sanidad pública, que se cuida la educación pública. Kichi, el alcalde de Cádiz, así le llaman, ese es su mote, un gran chirigotero, gran entusiasta del carnaval gaditano, hablando de ultraderecha, de que vuelva a las catacumbas. Vean. Y la tercera tarea. Transmitir un segundo mensaje. En Cádiz, en la cuna de la libertad, llama a nuestra puerta la historia. Tenemos un deber histórico. Tenemos que conseguir que en esta ciudad Vox no saque ni siquiera un concejal. Y que la ultraderecha, el fascismo, vuelva a las catacumbas. Ese es el sitio que le corresponde, no el pleno del Ayuntamiento de Cádiz. Qué gran intelectual es este Kichi. A ver si un día nos explica qué es el fascismo que él ve en todos lados. Vamos a acabar esta ronda de Podemos, aunque ya Errejón no forma parte del partido, como todos sabemos. Se va a presentar a la Comunidad de Madrid bajo las siglas de Más Madrid, apoyado y arropado por su amiga Manuela Carmena, que hace lo propio en el Ayuntamiento. Íñigo Errejón. Yo quiero ser presidente de la Comunidad de Madrid porque creo que al Partido Socialista le faltan un poquito de ganas. Si a unas elecciones históricas no se puede ir de paseo, a unas elecciones históricas hay que ir con todas las ganas, con toda la pasión, con todas las ideas y con frescura. Por eso aspiro a ser presidente del próximo gobierno de la Comunidad de Madrid, de un gobierno que equilibre la balanza, que sea justo y sea decente. Y para eso tenderé la mano al conjunto de las fuerzas progresistas. Bueno, crisis desde hace ya muchos años, desgraciadamente, esto no es nuevo, en Venezuela. Pero crisis también en cómo desde Occidente y más en concreto desde España se responde a esa crisis que están viviendo tantos millones de venezolanos que no tienen ni para un mísero cartón de leche, las madres desesperadas que hacen colas durante horas en esos supermercados y el gobierno de Pedro Sánchez, que muchas veces se ha puesto de perfil. España normalmente es un país referencia para cualquier asunto hispanoamericano, es decir, la Unión Europea siempre pide consejo, especialmente al gobierno español, cuando necesita una posición clara o firme para posicionarse sobre alguna cuestión en países como Venezuela, como Bolivia, Argentina, etcétera.
Vamos a ver este vídeo que ilustra muy bien cómo están las cosas en relación a Venezuela. Con estas polémicas declaraciones... Ha habido un intento de golpe militar. Hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿no? El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha provocado un fuerte malestar al embajador del gobierno de Guaidó en España. Mientras no cese la usurpación de un régimen delincuente y forajido como el de Nicolás Maduro, no habrá paz, bienestar y progreso en Venezuela. El único golpe de Estado que hay en Venezuela es el golpe de Estado continuado de los usurpadores. Aunque estas no han sido las únicas críticas que se ha llevado hoy el de Exteriores, también Pablo Casado le reprocha haber limitado la labor de Leopoldo López en la Embajada de España en Caracas. Lo que le decimos al señor Borrell es que Leopoldo López puede seguir haciendo su labor imprescindible por la democracia y la libertad en la casa de todos los españoles en Caracas. Aunque más polémicas han sido todavía las palabras de otro de los exdirigentes populares. Sí, hablamos de José María Aznar y la solución que propone para acabar con la dictadura chavista que tiene sumida a Venezuela. Habla de la necesidad de una intervención, aunque tampoco da muchos detalles. Una intervención en Venezuela es necesaria. El precio de no intervenir puede ser más alto que el de intervenir. La consolidación del régimen venezolano de Nicolás Maduro puede producir un efecto contaminante en todos los países. Y precisamente allí, en Venezuela, hasta 7 patrullas del Servicio Bolivariano de Inteligencia detuvieron ayer al vicepresidente del Parlamento venezolano, Edgar Zambrano, después de que el Tribunal Supremo le haya retirado la inmunidad parlamentaria por apoyar a Juan Guaidó. Ocurría pocos minutos después de que él mismo lanzase la advertencia en Twitter. Los agentes intentaron sacarle de su vehículo y ante la negativa llamaron a una grúa que se llevó el vehículo con el diputado en su interior. Pepe García Saavedra, que es nuestro hombre de los tribunales, está siguiendo todo lo que acontece en el Tribunal Supremo, ese juicio contra los golpistas que convocaron ese referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Pepe, muy bienvenido. Buenas tardes, Javi. Una semana más, continuamos con ese juicio, presumiblemente acabará la instrucción en junio, tendremos sentencia para otoño, ¿no?, después del verano, y llama la atención, y luego iremos con él, el papel que está ejerciendo Marchena, el presidente del Supremo, de la Sala, la Sala, porque hemos visto que en muchas ocasiones está poniendo los puntos sobre las íes, parando a tantos testigos que van allí envalentonados a testificar, otros la verdad que no están nada envalentonados. Algún que otro zasca también. Algún que otro zasca, esa palabra que tampoco me gusta emplear, pero que ha venido para quedarse, lamento, ¿no? Sí. Yo creo que la raya ya reconoce el zasca, ¿no? Pues la verdad es que no tengo ni idea, pero si no lo ha hecho estará por hacerlo, porque el uso está muy extendido. Qué horror. Bueno, Pepe, a lo que vamos. Y en el caso de Carles Puigdemont, porque ahora iremos al Supremo, el Constitucional ayer validó su candidatura a esas elecciones europeas del próximo 26 de mayo. ¿Era lo que tú esperabas? Y lo que todos esperábamos. Sí. Rechazó tanto los recursos del Partido Popular como de Ciudadanos. Era lo que se esperaba porque ya venía marcado por el Supremo, y es cierto que no hay una causa de no me sale la palabra, de que no pueda ser elegido, porque de momento todos sus derechos los tiene intactos. Este señor además sí que es verdad que está fugado de la justicia, pero no ha sido condenado por absolutamente nada. Y tiene todos sus derechos intactos. Otra cosa será que luego se le pueda suspender y que pueda ejercer como europarlamentario, y bueno, lo primero, que pueda venir a Madrid a recoger el acta, que ha prometido que iba a hacerlo, como también prometió que iba a volver a Cataluña cuando Pero saliera más allá elegido. de eso, ahora vamos a ver el vídeo. ¿Dónde queda la dignidad de un hombre que se está levantando contra el Estado opresor español? ¿Se presenta usted en elecciones para cobrar del Estado español? Menudo héroes. A ver, ahora lo comentas, Pepe. Vamos a ver el vídeo y lo comentamos. Al final, Carles Puigdemont va a poder presentarse a las elecciones europeas. Una decisión que hace unos días ni se la planteaban. Era 29 de abril, justo el día que la Junta Electoral decidió admitir el recurso que presentaron los de Ciudadanos y el Partido Popular para que Puigdemont, Comín y Ponsatí no pudieran presentarse a las próximas elecciones europeas. El motivo: como ninguno de los tres está censado al haber huido de la justicia, consideran que han decidido quedar fuera del censo y, por tanto, no poder ni votar ni tampoco ser elegidos. 4 días después será la Fiscalía de Madrid quien entraba en escena. Afirman que el derecho a sufragio es fundamental y, por tanto, es más importante que la necesidad de estar censado.
Ya el Tribunal Supremo dio el domingo pasado su visto bueno, aunque la decisión final la tomaron justo un día después desde los juzgados de Madrid. Los 3 jueces ante los que recurrieron los afectados han decidido de manera unánime que estar en rebeldía y fugados de la justicia no es una causa legal que impida que puedan presentarse a unas elecciones. Unos argumentos que desde hoy también comparten con el Tribunal Constitucional. Desde aquí consideran que el derecho a presentar una candidatura está por encima de cualquier causa legal de las que se le acusa. Esto demuestra, una vez más, que España es uno de los países más garantistas. Porque si ponemos el foco en otros países a los que el independentismo pone como ejemplo de democracias, allí sí obligan a que un cargo público renuncie al instante de ser encausado. Entonces, ¿por qué no lo hace Puigdemont? Bueno, Pepe, comenta ahora sí esta decisión del Constitucional. Yo, desde el punto de vista político, si él se ha erigido en un héroe que desafía al Estado español, que sin duda lo hizo convocando ese referéndum el 1 de octubre, y esa declaración unilateral de independencia del 27 de octubre, ¿cómo te presentas a unas elecciones para cobrar el dinero de todos los contribuyentes españoles? Es que lo primero que decías era hablar de la dignidad de Puigdemont, pero es que hay que recordar que este señor salió de España en un maletero de un coche, o sea que la dignidad se la dejó en Cataluña. Lo que estamos viendo con todas estas cuestiones de los presos y de los fugados es que yo creo que hace falta una actualización tanto del Código Penal como de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como de la Ley Electoral, porque es que no cabe en ninguna cabeza que un señor se haya sustraído a la justicia, se vaya a otro país. Bueno, hoy está en Ljubljana, por ejemplo, está danzando por los diferentes países. Lo que no entra en la cabeza de la gente es que este señor se pueda presentar a unas elecciones sin estar en el territorio español, aún así teniendo que venir al territorio español para acatar el acta y que pueda ser elegido. Es una cosa que no entra en la cabeza y por eso creo que debería haber una profunda reflexión de los legisladores en el Congreso de los Diputados de decir, oye, igual tenemos que hacer algunos cambios en las leyes porque es que no cabe no entra en cabeza de nadie. Eso es cierto. Yo no lo comprendo, pero si la ley dice lo que dice, claro, pues la ley está para cumplirla, porque si queremos que se cumpla la ley, efectivamente, si queremos que se cumpla para unos casos, se tiene que cumplir para absolutamente todo. No podemos hacer un colado y decir que las leyes que no me gustan, no cumplirlas. Hay que cumplirlas absolutamente todos, pero las leyes están también para cambiarlas. Eso y las leyes, pues los cauces legales, no es como estos señores que no hacen caso omiso tanto a la ley como a la Constitución como a su propio estatuto, hacen caso omiso, no, hay que en los cauces que te marca la ley cambiarla. Y es verdad que aquí tiene que haber alguna actualización porque no puede ser. Esto me recuerda, Pepe, a las lágrimas de cocodrilo del Partido Popular y todos sus medios satélites o afines a propósito de la ley, ¿no? Ay, hay que ver la gente que ha votado a Ciudadanos, la gente que ha votado a Vox. Sí, pero oiga, ¿usted cuántos años está en el poder? Y el PSOE, claro, había bipartidismo y entonces no les convenía cambiar la ley DON. Se primaba siempre los partidos grandes en detrimento de los pequeños, que se lo digan a UPyD o que se lo digan a Izquierda Unida. Partidos de vocación nacional que se han presentado en toda España, PACMA en este caso, y que con más votos, pero con muchísimo más votos que algunas formaciones separatistas que se presentan solo en País Vasco o en Cataluña, como tienen 6, 7, 8 escaños sin despeinarse. El caso de PACMA, por ejemplo, que es el que se me viene a la cabeza ahora, ha obtenido más votos que el PNV tiene 6 escaños y ellos no tienen ninguno. Efectivamente, pero claro, es verdad lo que decías al principio, les convenía tener esta ley electoral, les venía fenomenal porque rascaban más escaños, solo había para repartir prácticamente entre 2 y muy bien, y ahora ya están viendo que se está repartiendo el pastel, que hay más gente que quiere morder y que quiere su trozo, y que ya no les está conviniendo tanto esta ley electoral, como lo mismo que le pasó al Partido Popular cuando Mariano Rajoy tiene que gobernar la lista más votada porque es lo que quieren los electores, y vamos a ver qué pasa ahora en las autonómicas, en determinados ayuntamientos, en determinadas regiones, si están cumpliendo o respetando esa máxima que tenían hace un año y pico. El del partido más votado. El del partido más votado, que ya te digo yo que no lo van a respetar. Lo que me convenga, ¿no? Y el sol que más caliente. Y a mí otra cosa que me llama muchísimo la atención, por ejemplo, es la insistencia que tuvieron en que el Partido Socialista se abstuviera para que Mariano Rajoy fuera presidente del gobierno. Yo entendí que pues, sí que estaba bien pedirlo y que es verdad que Mariano Rajoy tenía 137 escaños y estaba años luz del Partido Socialista, como le ocurre ahora al Partido Socialista respecto al PP. Y el PP se ha cerrado en banda y que no apoyó al Partido Socialista, que sus motivos tendrán, pero oye, la verdad es que es una incoherencia grotesca el hecho de decir
de pensar que tú estabas pidiendo esto hace muy poco tiempo y ahora mismo no se lo estás dando. ¿La veleta azul, Pepe? Sí, bueno, también es verdad que ahora se está llamando veleta absolutamente todo, pero sí, bueno, se le puede llamar la veleta Hay que azul. señalar las contradicciones, ¿no?, de los políticos. O el charrán hipócrita. ¿El? El charrán. Bueno, es que el logo del PP no es una gaviota, es un charrán. Ah, pues no lo sabía, José Antonio. Sí, sí, sí. ¿Qué Bueno, cosas que se de aprende hecho, contigo? que de hecho el creador del charrán, que era un concejal de Madrid, ahora está en Vox. Qué curioso. Sí, sí, Bueno, claro, es que no me sale el nombre ahora mismo del señor pero está en Vox, ha pasado. Y un periodista al que usted y yo conocemos muy bien es el artífice del nombre Vox. Sí, que es raro que no haya trascendido más con lo que le gusta presumir a él de Pues lo vamos a decir, ciertas cosas. Rafael Núñez Huesca es la persona que hace Presuntamente, 5 eso es años, lo que él dice. eso es lo que él va diciendo por aquí, y yo no tengo por qué ponerlo en duda. Todo lo que dice Rafael Núñez Huesca va a misa. En una reunión con Santiago Abascal, hace 5 años, él estaba presente y propuso el nombre de Vox. Finalmente, ese fue elegido, así que si le gusta el nombre, feliciten a Rafael Núñez Huesca. Yo creo que se copió del diccionario que había en la Lo primero que vio, ¿no? Lo primero que vio. Santi, ¿qué digo? Vox. Vale, esto queda grabado. No, que me perdone Rafa, que es una no mente recule, brillante. no seas veleta ahora, no seas derechita cobarde. Es una mente muy brillante la publicidad. Ahora arréglalo. Volviendo al Supremo, Pepe, el papel de Manuel Marchena. Vamos a ver este momento, sin duda magnífico, vivido esta semana cuando llamaba al orden a un testigo de la defensa. Vean. Con la venia. Para votar tuvo usted que inscribirse en algún listado o hacer algún trámite administrativo. No. Bueno, quería dejar constancia de que respondo por imperativo legal a la acusación particular. Sí, pero fíjese, don Joan, que todo lo que está pasando aquí es por imperativo legal. Usted ha respondido también a las preguntas de la testigo porque tiene el deber de declarar. Perfecto. Ha respondido a las preguntas del Ministerio Fiscal porque tiene el deber de declarar, de la Abogacía del Estado. Todos estamos aquí por un imperativo legal, pero si usted quiere subrayarlo, hace muy bien en subrayarlo. Correcto, gracias. Responda, por favor, a la acción popular. Marchena, Pepe. Es que tú date cuenta que son 200 testigos. Y es verdad que los acusados y las defensas pues están, bueno, los acusados por todos los días que llevan allí y las defensas porque están habituados a este tipo de cuestiones, pero tú imagínate este señor tener que tragarse a 200 testigos que más de la mitad te vienen cada día a soltar la perorata, a dar sus opiniones, a soltar sus proclamas y claro, este hombre se harta y acaba hasta las narices y bastante bien que está contestando y les está pues eso, respondiendo de manera bastante amable, diciéndoles que no vayan por esos derroteros, que se limiten a llegar, dar su nombre, DNI, decir que no están procesados por nada y contestar a las preguntas de las acusaciones y las defensas, porque la verdad es que terminan resultando cansinos. Y la verdad que el señor Marchena está teniendo bastante mano izquierda y está muy en su sitio. No se le está yendo el corral, ¿no? No, desde luego no. De hecho, mira, luego vamos en el informativo de esta casa, en las noticias, vamos a presentar una serie de, lo hemos llamado como los grandes éxitos de Marchena, que son esos momentos en los que nadie entiende que no se le haya agotado la paciencia y cómo pues, responde, corta intervenciones, da algún zasca, esa palabra que no te gusta, a alguno de los testigos, y la verdad que está bastante bien, tanto a Rufián y a los abogados de la defensa, que por cierto vamos a ver un vídeo de Andreu Van den Eide, que es el abogado de Junqueras, que para mí es el momento más memorable de todos estas sesiones de juicio, que es el momento en el que se queda en blanco, está preguntando a un testigo, se queda durante pues, unos segundos así mirando a la nada y le dice el señor Marchena, bueno, ¿usted va a preguntar o qué va a hacer? Estoy pensando. Dice, bueno, es que hay que pensar, las cosas hay que traerlas pensadas de casa. Pepe García Saavedra, no sé si usted tenía las cosas pensadas, las traía de casa, pero ha quedado muy bien esta sección, como siempre, como cada semana. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. ¿El lunes volvemos? El lunes con el juicio. volvemos. Pues si Rafa no me ha matado antes, yo creo que sí. El artífice de Vox. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta, Roberto Hernández Granda, periodista. Analizaremos con él toda la actualidad política, esa muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba, pero sobre todo el Consejo de Ministros y que ha arrancado la campaña. ¿Qué están diciendo los principales partidos de cara a esos comicios del próximo 26 de mayo? No se lo pierdan. Volvemos en 3 minutos.
Casi las 7 de la tarde se incorpora Roberto Hernández Granda. Hola, Javier. Muy bienvenido. Gracias. Campaña electoral. Decía al arranque de este programa que hemos salido de una hace poquitos días y ya estamos en otra. No da tiempo a descansar. ¿Este impasse tan corto le beneficia, por ejemplo, pregunta que te lanzo, a Pablo Casado, que ha obtenido un resultado muy malo? Nadie esperaba este batacazo del PP con 66 escaños. ¿Que sean las elecciones tan pronto, esto le beneficia para amortiguar el golpe o no? Porque no le da tiempo a rearmarse. Claro, no sé si le va a dar tiempo a recuperarse. Es demasiado pronto y además, inteligentemente no se va a hablar de pactos hasta después de estas elecciones autonómicas y locales. Entonces, es una incógnita lo que va a pasar con el PP. Si sufre otro nuevo batacazo o un batacazo grande, Pablo Casado va a estar en entredicho, porque hay mucha gente en el PP, bueno, las divisiones internas que todos los partidos tienen, ¿no?, con los cuchillos preparados. Los tienen guardados, escondidos de momento, están esperando a que pasen estas elecciones, pero si el batacazo se repite, yo creo que van a sacar los cuchillos a relucir. Bueno, hoy ha habido Consejo de Ministros, lo volvemos a repetir, ha fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba a los 67 años, el que fuese vicepresidente del PSOE, perdón, vicepresidente del Gobierno. Fue ministro del Interior, fue ministro de Educación también con Felipe González. El miércoles sufría un ictus y hoy fallecía eso del mediodía. El Partido Socialista ya ha suspendido la campaña electoral. A las 8:30, dentro de una hora y media, van a instalar la capilla ardiente en el Congreso de los Diputados, pero horas antes, como decíamos, se celebraba con normalidad el Consejo de Ministros y la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, decía lo siguiente. El tema de la presidencia del Senado le digo que no hay, es de verdad que esto es una cuestión que corresponde más a partido que a gobierno, pero no hay plan B en el horizonte. Simplemente le hablaré de los usos y costumbres que las fuerzas políticas parlamentarias hemos venido manteniendo desde tiempo inmemorial, y es que la fuerza política parlamentaria es la que elige cuáles son sus representantes y las demás lo aceptan. Por lo tanto, esta es una cuestión, esta obstaculización, este bloqueo que se plantea por parte de una fuerza política en el Parlamento, es una cuestión bien extraña. Polémica por la propuesta de Sánchez de Iceta de presidir el Senado. Ya sabemos que Iceta no se había presentado a senador con el PSOE, pero también sabemos que la designación al Senado también viene por vía autonómica. En este caso, si lo autoriza el Parlamento catalán, iría el señor Iceta al Senado. Más allá de esta cuestión formal, que es un mero trámite, lo que está de fondo, lo que significa Iceta en el Senado. Sánchez ayer decía que era un gesto de buena voluntad, muy cariñoso, hacia los partidos separatistas catalanes, que Iceta siempre ha estado a favor del diálogo. Recordemos que el señor Iceta concedía esa entrevista al diario Berria Vasco hace mes y medio, 2 meses, en el que decía que si una mayoría de catalanes estaba a favor de la independencia, que la clase política española tenía que cambiar y poner las condiciones que fuesen suficientes y necesarias para colmar y satisfacer los anhelos de esa mayoría de catalanes. Antes de que Roberto nos dé aquí unas pinceladas, vamos a ver lo que Iceta, ayer lo habíamos emitido, lo que Iceta decía hace año y medio, unas semanas, unos meses después del 1 de octubre, sí. Ya estaba en diciembre del 17, es decir, 2 meses después del 1 de octubre, no barajando la posibilidad del indulto a los presos golpistas que hoy están sentados en el banquillo del Supremo. No, directamente diciendo que habría que indultarlos. Vamos a recordarlo. Jo primer m'esperaria que hi hagués sentència, perquè clar, tots aquí correm tots molt i per tant no voldria donar per fet que siguin condemnats, i si no, sens dubte, jo demanaria l'indult. Sí, perquè crec que en aquest país haurem de tancar les ferides. En este país tenemos que cerrar las heridas, por eso yo daría el indulto. No sé a qué país se está refiriendo, Roberto. Está clarísimo, y además cuando dice Pedro Sánchez lo de gestos de buena voluntad hacia el independentismo, yo no sé qué gestos de buena voluntad son necesarios hacia alguien que quiere romper el Estado de Derecho, la Constitución, incluso la convivencia y la normalidad democrática. Es como si alguien te está pegando constantemente en la cabeza y tú estás diciendo, vale, pero cuando termines de pegarme a ver si podemos dialogar. No tiene sentido, y el hecho de nombrar a Iceta, que además el presidente del Senado es la cuarta fuerza del Estado. Yo creo que después del rey, presidente del Gobierno, el presidente del Congreso, está el presidente del Senado. Por lo tanto, el poder que tiene Iceta, aunque el Senado sea muchas veces más simbólico que otra cosa,
IZ es el PSC, o sea, el PSC no se entendería en los últimos años sin IZ, y el PSC ha tenido claramente una deriva nacionalista, incluso de compadreo con el separatismo y con el golpe de Estado. Por lo tanto, que venga a Madrid es una malísima noticia para la convivencia y para el Estado de Derecho. Roberto, Meritxell Batet hace unas semanas luego rectificando, porque IZ tuvo que rectificar porque estas palabras suyas en Berria, no lo que hemos visto, que esto es de hace 2 años, pero esas declaraciones en Berria diciendo que si una mayoría de catalanes quisiera independencia, la clase política española tendría que poner las condiciones a favor de colmar y satisfacer los anhelos de esos catalanes. Eso produjo un incendio porque eran pre-campaña y rápidamente tuvo que rectificar, pero la señora Meritxell Batet dijo también que la Constitución tendría que ser flexible en Cataluña, es decir, del Ebro hacia abajo, que se aplique con todas las de la ley, pero que en Cataluña, bueno, pues ya lo vamos viendo. Luego tuvo que rectificar. Está claro que la Constitución y la convivencia son iguales para todo el mundo. Las personas son ciudadanas no porque hayan nacido en un sitio o hayan nacido en otro, la identidad de sus padres o su nacimiento, los abuelos, somos ciudadanos porque la Constitución nos da todos los mismos derechos y los mismos deberes también. Entonces, bueno, respecto a lo que se dice en campaña o lo que luego se tiene que desdecir, es una tontería desdecirse porque es que las hemerotecas y las bibliotecas están ahí. Entonces, saben que lo vamos a sacar y que lo va a sacar los periodistas. Es como cuando Rejón recula y dice que Venezuela no es un ejemplo, pero hombre, los que tenemos memoria y conciencia crítica, los que sabemos quién eres, ¿no? Ahora no vale decir, no, es que yo creo que, o como decía Carmen Calvo, es que esto lo dijo Pedro Sánchez, pero no era el Pedro Sánchez presidente, como si fuera otra persona. No sé yo hasta qué punto. Está claro que sentido el ridículo no tienen, porque si no, no se desdecirían de esa manera, sabiendo que está grabado, que hay hemerotecas y que la gente y la opinión pública, bueno, los que tienen memoria saben que existen unos vídeos y que existen unas declaraciones y cómo opinan esta gente. Yo no tengo ninguna duda de cómo opina IZ, por mucho que de aquí en adelante, o sea, de aquí en adelante lo que él diga no lo voy a tener casi en cuenta porque sé que realmente está haciendo un papel. El PSC yo creo que hace ya mucho tiempo que dejó de ser un partido constitucionalista o a favor de la unidad de España. Hemos visto los devaneos, ese síndrome que también se daba en el País Vasco, de contagio, ¿no? El efecto contagio hacia la ideología hegemónica o dominante, en este caso el nacionalismo catalán, ha tenido la hegemonía y la sigue teniendo a través de los medios de comunicación, TV3, los medios públicos, pero sobre todo también a través de las escuelas. Cuando tú tienes la comunicación, los medios, es decir, la propaganda, y tienes la educación, lo tienes todo. Lo tienes todo. Entonces, el PSC, finalmente, y también el PP le ha pasado en menor medida, por eso es una de las razones también que explican que Ciudadanos se haya comido al Partido Popular en Cataluña, que el PSC ha dejado de lado a tantos votantes que ha sido el partido tradicionalmente de los que miraron a Cataluña, de Andalucía, de Extremadura y de otras partes de España. El PSC ha sido el partido de esa gente, y ahora con qué cara les va a mirar a esos votantes que, lógicamente, se sienten españoles. Bueno, los hay como Rufián, que aunque tenga más de la mitad de su familia proceda de Jaén, él dice que es el más separatista y el más catalán de todos. Pero Rufián es un caso perdido, pero sí que es cierto, yo conozco a bastantes catalanes que muchos de los votantes nuevos de Ciudadanos provienen del PSC, de desencantados del PSC, es decir, nosotros nos consideramos de centro izquierda, nos consideramos no nacionalistas, y sin embargo los que apoyan ahora mismo a los no nacionalistas en Cataluña, que nos pueden representar, son los de Ciudadanos, y por eso se han pasado, muchos han cambiado su voto a Ciudadanos. Roberto, vamos a ver la encuesta de ayer, la de la Comunidad de Madrid y la del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a ver las dos que publicaba el CIS. El PSOE sin duda está confiado. Está confiado porque viene de sacar un muy buen resultado en las elecciones generales, 123 escaños, y ahora el CIS, yo ya lo puse en duda la pasada campaña, ahora ya no me atrevo. Yo fui de los que atizaba día sí y día también a José Félix Tezanos, porque lo que sucedió en Andalucía, pues bueno, eso dio pie a que muchos españoles y también políticos pensaran que la cocina de Tezanos estaba para servir en bandeja el plato que Sánchez requiriese en cada momento. Todos lo pensamos. A ver si podemos ver esas encuestas publicadas por el CIS sobre el resultado en la Comunidad de Madrid en estas próximas elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo. Dan victoriosos a la izquierda, tanto en el Ayuntamiento, primera fuerza sería Carmena, como en la Comunidad de Madrid, donde el PSOE de Gabilondo. Vamos a verlo. Esta es la Comunidad de Madrid. Partido Socialista con Ángel Gabilondo, que en teoría es un perfil que tampoco ha suscitado tanto entusiasmo en los socialistas, entre 33 y 38 escaños, 29 y 33 el PP, con
Díaz Ayuso, 21-24 Ciudadanos con Ignacio Aguado, Unidas Podemos 17-19, Más Madrid, Errejón 16-18 y Vox entre 6 y 8 Rocío Monasterio. Ángel Gabilondo es una de las personas del PSOE que mejor imagen tengo yo de él. No me parece para nada una persona de lo peor del partido. Claro que no. Y luego es curioso, se llegan desunidos las izquierdas, ¿no? Más Madrid, Unidos Podemos, Adelante Madrid, en el ayuntamiento yo ya me pierdo con tantas escisiones. Venían a solucionar los problemas de la gente y está claro que estas luchas internas es porque los problemas que les interesan son los suyos por coger sillón. Es una lástima lo que pasó con Iglesias y Errejón, que eran mejores amigos. Hicieron juntos sus pequeños actos de censura, sus primeros pancartas proetarras, sus primeros viajes a Caracas, y ahora casi que no se pueden ver y se ha ido Errejón con Carmena porque lo ha visto venir la purga. Con Carmena, no sé si viste los carteles que salen Errejón y Carmena, que parece la abuelita que le va a dar la paga. Y las papeletas por cierto, han puesto sus fotos. Sus caras. El día de las elecciones, el que quiera votar a Manuela Carmena o a Errejón, tiene que buscar. Para que no haya equívocos con la de Unidas Podemos, lo han hecho obviamente por este motivo, han sellado la foto de ambos en las papeletas electorales. Hay un gran personalismo, pero es curioso porque se venden un poco así como la izquierda cool, la izquierda malasañera, de los carriles bici, los huertos urbanos, los que van en patinete y se cruzan por delante de los coches. Y en realidad yo creo que Errejón es un lobo con piel de cordero, o dicho de otra forma, un chavista con piel de socialdemócrata o de progre. No hay que olvidar que la ideología de Errejón, su ejemplo a seguir... Chávez vive, la lucha sigue, es el chavismo, eso te iba a decir, no lo digo yo, lo dijo él. Por lo tanto, que ahora te vendan un poco, bueno, somos la izquierda guay, somos la izquierda de los hipsters y tal. Mira el patinete, la de la bicicletita. Sí, los gastrobares y tal, bueno. Pero sí que tiene su público en Madrid y en el Madrid del moderneo y todo eso. Es que Podemos tiene su público en las zonas urbanitas de España. En las zonas rurales, pues Vox, el PSOE, el PP mantienen la hegemonía. Vamos a ver ahora la encuesta del CIS catalán, el CEO. Una sorpresa, querido Roberto, por primera vez desde el 1 de octubre hay más personas que están en contra de una Cataluña independiente. Esta es la pregunta. ¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado independiente? El no, 48,6%. Sí, partidarios son 47,2%. El margen sigue siendo muy estrecho. Sí. Y esta es la primera vez que sucede desde el 1 de octubre, ese referéndum ilegal contra la unidad de España. Yo creo que ha habido un desgaste bastante grande de toda la crispación de estos últimos tiempos. Y al final, en el fondo, es que no necesitan la independencia para seguir manteniendo las competencias de educación, para seguir manteniendo los medios de comunicación y para seguir teniendo la hegemonía cultural del relato, que al final es de lo que se trata. Mientras puedan seguir adoctrinando a generaciones y a generaciones de niños, pues la independencia realmente no es necesaria. Se les ha convertido en una quimera, siempre lo fue, pero yo creo que lo que interesa sobre todo es intentar escapar de esa justicia española que les quiere meter en vereda, sobre todo a raíz de los papeles de Pujol y todo eso. Vamos a ver ahora el resultado de las europeas de los partidos que se presentan en Cataluña. El CIS catalán, vamos a verlo. Ese es el barómetro del Centro de Estudios de Opinión. Esquerra Republicana, 22,5%. Casi el mismo porcentaje de votos obtendría el PSC, un 22,2%. Junts per Catalunya, 21,2%. Unidas Podemos, 13,3%. Ciudadanos, 11%. PP, 4,2%. Y Vox, 3,2%. Entraría en el Parlamento. Sí, necesario que entre en el Parlamento en Cataluña, al menos para intentar poner el contrapunto a todo lo que vemos ahí de las derechas nacionalistas, porque al final, quieras que no, hay que decirle a la gente que nos esté viendo y a los chicos, el nacionalismo no es progresista, por lo tanto el nacionalismo es muy difícil que pueda venderse como progre, a pesar de lo que diga el PSC y a pesar de lo que diga Rufián. Todo lo que es nacionalismo es insolidaridad, todo lo que es nacionalismo es diferenciar a unos de otros, nosotros y ellos, y una manera un poco reduccionista de entender incluso la ciudadanía. Roberto, ayer por cierto fue el último día de Inés Arrimadas en el Parlamento de Cataluña. Denunció la señora Arrimadas que ya viene al Congreso de los Diputados, fue número 1 por la circunscripción de Barcelona, ha conseguido escaño como era de esperar, y los
totalitarios, los señores separatistas, le dejaron un recado en la puerta de su casa. No se puede tener peor gusto. A ver si podemos recuperar esa foto en la que la propia Arrimadas lo había denunciado ella y Sí. desde Ciudadanos también, el mensajito a modo de mafia, ¿no? Gangsteril, que la dejaban siempre en la puerta de su casa. Ahí lo estamos viendo. El marcar al enemigo es algo muy evidente de los totalitarios. Yo creo que Inés hizo mucho por la libertad en Cataluña y por los derechos civiles y por la libertad ciudadana, y por lo tanto que le pase esto significa que ha hecho pupa, es decir, que ha hecho daño y que ha hecho las cosas bien. Cuando gente como esta te marca, tienes que saber que es una buena señal. A ver, no es una buena señal que marque en tu casa, por supuesto que no, pero significa que uno va en el buen camino. Que has levantado ampollas entre la gentuza y entre los totalitarios. Entonces, bueno, bien por Inés. Pues eso que dice Roberto es cierto, y al mismo tiempo digo yo que qué error, qué gran error que Arrimadas se vaya del Parlamento catalán. Qué activo pierde, no solo Ciudadanos, sino quienes defienden y defendemos la unidad de España, que Arrimadas se marche de la Cámara Autonómica catalana. Creo que políticamente es un error por su parte. Rivera, además, va a seguir liderando el partido. Si lo queremos interpretar como una lucha de poder con Rivera para tratar de mover la silla, no parece que eso vaya a suceder. Rivera ha sacado un muy buen resultado, pero desde el punto de vista de Ciudadanos es una malísima noticia, de verdad, porque va a descabezar a un partido que allí es hegemónico y fuerte. Roberto, ¿lo ves como yo o no? Era un muro de contención contra el nacionalismo en Cataluña muy bueno, y además muy corajuda ella, que decía las cosas bien, que ponía en su sitio a los que tenía que poner. Había que ver la cara que se le quedaba a Torra y compañía cuando ella hablaba, ¿no? Les hacía daño, porque además decía las verdades tal cual, hablaban plata. Entonces, bueno, tal vez Albert Rivera piense que en Madrid es más necesaria, yo no lo veo así. Y en cuanto a las luchas de poder, hombre, no lo sé. Es mucho también especular sobre qué pasaría con Inés Arrimadas a frente de Ciudadanos. ¿Podríamos llegar a tener la primera mujer presidente del gobierno de España? No lo sé. A mí me gustaría. Nos vamos a la publicidad. Enseguida volvemos y vamos a ver el saludo entre Felipe VI y el señor Torra, presidente de la Generalidad de Cataluña. Ha sido hoy en el Salón del Automóvil de Barcelona, al que iba a asistir, por cierto, Pedro Sánchez, pero no lo ha hecho por el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba. Volvemos enseguida. Salón del Automóvil de Barcelona, que cumple 100 años, por cierto. No asistía Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, por causas ya explicadas, por el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba. La capilla ardiente, por cierto, se va a instalar en el Congreso de los Diputados a partir de las 8:30, pero quien sí asistía era Felipe VI, su majestad el rey, que estrechaba, lo van a ver ahora mismo, la mano a Quim Torra, que una vez más llevaba ese lamentable lazo amarillo en la solapa. Ahora veremos una imagen, ahí está, Torra con el lazo amarillo y Felipe VI en su sitio, como siempre, el jefe del Estado, el rey de España. Esto, bueno, no deja de ser de una anécdota, pero el caso es que Torra, que se barajaba y se especulaba que no iba a recibirlo, que iban a boicotear a su majestad el rey, como ya ha pasado en otras ocasiones, Colau, Torra y toda esta gente que cobran del dinero de todos los españoles. Sí, porque al final no dejan de cobrar de los presupuestos del Estado, ¿no? Y la paciencia y la diplomacia de Felipe VI y el saber estar son algo que tenemos que valorar también, en momentos así también, sobre todo, que no es un trago fácil tener que darle la mano a Torra con el churro amarillo ahí puesto. Porque el lado humano seguramente claro que lo tiene Felipe VI, le saldría otra cosa, pero claro, es el rey de España y hay que saber estar, y él sin duda lo está siempre. Y no gustó nada, hizo mucha pupa en el nacionalismo, en el separatismo, y también la izquierda podemita, el magnífico discurso de su majestad el rey, no sé si fue el 2 o el 3 de octubre, unos días después del referéndum ilegal e ilegítimo, cuando apareció desde la zarzuela el mensaje como el de Navidad, dirigiéndose a todos los españoles con mucha firmeza, defendiendo la unidad y la Constitución. Aquello, lógicamente, ¿cómo iba a gustar a quienes quieren romper España? A los que gustó fue al resto de españoles, que independientemente de ideologías, Felipe VI es el que vertebra a toda la ciudadanía y a todo el país, y salió a dar la cara en un momento de tibieza política, incluso cuando el entonces presidente Rajoy no sabía si se le esperaba o qué estaba pasando, y Felipe VI dio un paso adelante para darnos un discurso que sigue coleando hoy en día, porque fue un discurso bastante acertado, por no decir brillante. Vamos ahora a la batalla de Madrid, y no a la de la guerra civil, la que aconteció en la capital de España en los primeros meses de la guerra, comenzó en noviembre del 36, exactamente el 7 de noviembre del 36 comenzó
la batalla de Madrid. Pero no estamos hablando de historia ni de la batalla de Madrid de la Guerra Civil, sino de la que están librando Ciudadanos, PP y Vox por la hegemonía en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento. Lo lógico es que PP y Ciudadanos saquen más votos que Vox, pero ahora mismo, después del terremoto del pasado 28 de abril, en el PP hay muchos nervios, no han digerido aún el tortazo y el golpe. Lo que aconteció en Génova 13 el día 29, el lunes, con todos los varones allí, los cuchillos volando sin duda, y más que discrepancias ideológicas, recordemos que Casado ganó con todas las de la ley unas primarias a Soraya, contra el aparato del partido. Rajoy apoyaba de tapadillo a Sáenz de Santamaría, que fuese su número 2, su vicepresidenta. Casado ganó, pero heredaba una mochila pesada, sí, de descrédito, porque el poder desgasta y porque también muchas de las medidas que adoptó el PP no dijo que fuese a hacerlo cuando estaba en la oposición. Los programas electorales del PP, subida de impuestos y otro tipo de cuestiones, sobre todo la ingeniería social del PSOE, las leyes más ideológicas, la ingeniería social del señor Zapatero, memoria histórica intacta y otro tipo de cuestiones. Pues el PP y Casado lo ha tenido complicado tratando de recuperar a ese votante más conservador, apelando al PP de los valores. No ha cosechado un buen resultado electoral, 66 escaños. Puñales el 29 de abril, no tanto por lo ideológico, sino más bien porque, señores, estamos perdiendo mucho poder territorial, estamos perdiendo sillones, porque al final cuando uno pierde su sitio en el Congreso de los Diputados o en el Senado, al final es el dinerito que llega a casa todos los meses, claro, y eso suscita nervios y terremotos internos en el PP. Sobre todo el que únicamente tiene la política como forma de vida. El PP tiene un problema, y es que le están haciendo un mordisco hacia la derecha, por la derecha le está mordiendo Vox, y por el centro liberal, centro derecha o centro izquierda, según se mire, le están mordiendo Ciudadanos. Entonces ellos realmente no saben qué postura tomar, porque Pablo Casado antes de las elecciones tendía la mano a Vox, incluso para formar gobierno, y después de las elecciones los llamaba ultraderecha. Pablo Casado está intentando reivindicar el centro a toda prisa y corriendo, a toda pastilla. No sabemos si llegará, porque las elecciones hay el día 26, está muy cerca ya. Entonces, bueno, ya digo, es una incógnita. Habrá que esperar después de las elecciones, Javier, para saber cuál va a ser el futuro del PP y el futuro de Casado. Albert Rivera, Ciudadanos, es quien, yo creo, de los tres partidos, quien más puede sonreír, porque se ha quedado solamente a 200.000 votos del PP. En términos absolutos, en escaños fueron 9 menos, 66 PP, 57 Ciudadanos, pero en términos absolutos, en votos, 4,3 millones PP, 4,1 Ciudadanos y 2,7, casi 7, Vox. Es decir, en términos absolutos, en votantes, no hay tanta diferencia. Pasa que la Ley 2 luego entra, claro, y hace el reparto. Se hablaba mucho en las pasadas, no, en las anteriores elecciones, del sorpaso de Podemos al PSOE, si iba a llegar o no. Y yo creo que ahora el sorpaso más posible futuro podría ser saber la incógnita de si Ciudadanos va a adelantar al PP y va a coger la hegemonía del centro derecha o del centro liberal. Es decir, si va a ser el principal partido de la oposición. Bueno, Rivera se ha arrogado ese estatus. Las cifras no respaldan ese estatus o ese rol que Rivera le gustaría mantener en los próximos años en la Cámara Baja, ser el líder de la oposición. Lo es Pablo Casado, a su pesar, del de Rivera me refiero, con 66 escaños, 57 Ciudadanos, pero entiende Rivera que moralmente de la derecha o de la no izquierda, según ustedes lo entiendan, es el vencedor del 28 de abril. Es de los tres candidatos quien salió más reforzado. Es el vencedor no en número, sino porque es el que más ha subido. Entonces, bueno, quitando el PSOE, que es el ganador evidente, pero entre Vox, que subió pero esperaba más, y el PP, que bajó considerablemente, Ciudadanos ha tenido una subida, yo creo, de la más grande, y él siempre se habla de ganadores, perdedores morales o no morales o números, pero el ganador moral en este caso yo creo que es Albert Rivera, y se siente reforzado, y la prueba es la cara de felicidad que tenía el día de las elecciones. Roberto, en relación a Vox, también han cambiado cosas. El PP, el giro ha sido abrupto, y en Vox, por ejemplo, eso de volcarlo todo en las redes sociales como estrategia, un error. Un error, se han dado cuenta, la sociedad española no es la sociedad norteamericana. A Trump le valió con Facebook y Twitter. Es tremendo esto, ¿eh? Sí, porque ganar en Estados Unidos tantos millones de votantes solo a través de las redes sociales y con todas las cabeceras norteamericanas en tu contra. Esto se estudiará y se está estudiando ya en todas las facultades de periodismo, pero la sociedad española es distinta, y Vox tiene que estar también en los grandes medios, algo que han menospreciado
desde el principio y ahora se han dado cuenta que Abascal tiene que ir a las grandes emisoras de radio y a las grandes televisiones. No le va a quedar otra que ir a las grandes televisiones a partirse la cara. ¿Por qué? Porque como dijo Iván Espinosa Dos Monteros, la gente corría el riesgo de quedarse simplemente con la caricatura del partido y no con las medidas que ellos proponen, que muchas cosas son sensatas y razonables, pero ese mensaje realmente no ha llegado. ¿Qué ha llegado? La caricatura, ha llegado Abascal a caballo, el tema de las armas y no el programa. Entonces, dar de lado a los grandes medios de comunicación, ellos reconocieron que fue un error y la presencia va a tener que ser ahí, porque una gran parte importante de la población, sobre todo de mayor edad, no tienen o no usan habitualmente redes sociales. Entonces, claro, va a tener que llegar a esa parcela de la población que no usa Twitter, que no usa Facebook. Sobre todo la gente mayor, ¿no? El espectro de más edad. Exacto. Entonces Vox, la única manera es estar en las teles. A la señora que ve Ana Rosa y a la señora que ve Telecinco, claro, o al señor, o sea, no solamente con el tuit de turno, que sí, que tiene mucha repercusión, pero también es una cosa efímera, por así decirlo. Roberto Hernández Granda, muchísimas gracias por estar con nosotros analizando este arranque de campaña. La semana que viene volverás a esta mesa y seguiremos analizando todas las cuestiones de actualidad. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida ya con la recta final de la redacción abierta de este viernes, en el que ha fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba, quien fuese ministro del Interior. En una hora se va a instalar la capilla ardiente de Alfredo Pérez Rubalcaba en el Congreso de los Diputados. Recordemos, fallecía este mediodía, el miércoles sufría un ictus. Alfredo Pérez Rubalcaba, que fue vicepresidente del Gobierno, fue ministro del Interior y ministro de Educación con Felipe González. A los 67 años ha fallecido Pérez Rubalcaba. Nosotros nos marchamos ya, les dejamos ahora con lo mejor de Debería Ser Noticia. Ya saben que este programa se emite todos los domingos a las 10. Les dejamos con un resumen en el que vamos a analizar los disparates de la economista Marta Flick y también una interesantísima entrevista con el escritor y columnista del diario ABC, Juan Manuel de Prada. Hasta el lunes.